Ok, ahora sí. Entonces, nosotros hicimos todo el proceso de maximización de utilidad, ¿verdad? Teniendo esta función de utilidad y nos dio el resultado de estos factores de aquí, ¿ok? Esto corresponde a las ecuaciones o a la demanda de cada uno de los bienes. Demanda, ojo, demanda. Cuando me pida hallar la cantidad demandada de los consumidores, sabiendo estos precios de aquí y aparte el ingreso, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es sencillamente reemplazar, ¿sí? Reemplazar. Entonces, reemplazamos los valores que nosotros nos está dando el ejercicio. Entonces va a ser 0.4 multiplicado por el ingreso y aquí me dice que quincenalmente las familias destinan un $35 de ingreso para consumir estos dos productos, ¿sí? Luego me dice, ¿verdad?, que el precio el precio del pan es aproximadamente 1.1 multiplicado por el precio, que es $1.50, ¿sí? Entonces va a ser esto igual a 0.4 por 35, lo que me da un resultado de 0.4 por 35 es igual a 14, dividido para 1.1 por 1.5, ¿verdad? Me da un resultado de $1.65. Ok, entonces 14 dividido por 1.65, en promedio las familias quincenalmente van a consumir 8.485 unidades de pan. Ojo, los resultados que aparezcan en estas cantidades mandadas son cantidades, no son valores expresados en unidades monetarias. Si yo quiero hallar la unidad de valor monetario, es decir, el gasto de las personas, dado el nivel de ingreso, yo hago multiplicar el precio, $1.50, por las cantidades, ¿sí? Nada más. En este caso, ¿verdad? Como nosotros sabemos que normalmente las unidades de pan están expresadas en una unidad entera, ¿sí? Normalmente en la vida real ocurre que las personas no van a consumir exactamente 8.48, pero van al entero más cercano, que en este caso termina siendo aproximadamente 8 unidades. Entonces, durante una quincena, una familia promedio, ¿verdad? Con esta curva de indiferencia, van a establecer de que van a consumir 8 unidades o 8 panes, ¿verdad? 8 panes molde, porque aquí nuestro producto es el pan molde blanco. ¿Ok? Entonces, con respecto a los cereales, hacemos exactamente lo mismo. Entonces va a ser 0.7 multiplicado por el ingreso, multiplicado por 35, y todo esto dividido para 1.1 multiplicado por el precio. Y aquí nosotros sabemos que el precio es aproximadamente 1.45. Entonces, todo esto va a ser igual a, sabemos que 0.7 por 35 es igual a 24.50, dividido para $1.45 por 1.1. Va a ser 1.60, redondeando. Entonces, 24.50 dividido para 1.6 me da un resultado de 15.3125 unidades. Ok, entonces, dentro de una familia normal se consume 8 unidades de pan en promedio. Y estos 15 unidades son los que corresponden al consumo de cereal en promedio dentro de una familia, considerando de que no hay ninguna variación. En la vida real, ustedes pueden cambiar estas preferencias, hacer de que, por ejemplo, si su empresa es de pan, hacer de que los consumos o las preferencias de las personas tengan mayor nivel de consumo para el pan que para los cereales. ¿Cómo puedo hacer eso? Sencillamente modificando el precio. Por eso es que ustedes ven, por eso es que ustedes ven que la curva de demanda por el caso del pan, ¿verdad? Solo tiene un factor que corresponde al precio, ¿sí? Ustedes pueden modificar este precio de aquí. Pueden aumentarlo, pueden disminuirlo, dependiendo del caso, ¿sí? Ok. Entonces, esto corresponde a la resolución de esta parte de aquí.
Dice, considerando los resultados inferidos, ¿cuál sería la demanda del mercado? Nosotros habíamos dicho de que la curva de demanda del mercado, ¿ok? Va a ser exactamente igual a N multiplicado por la curva de oferta del mercado. Bueno, la curva de demanda del consumidor. Eso quiere decir que nosotros en este mercado estamos asumiendo de que los consumidores, que las personas establecen de que todas y cada una de ellas tienen un mismo nivel de preferencia. Por lo tanto, la curva de demanda del mercado va a ser exactamente igual a la curva de demanda. Por ejemplo, si yo quiero hallar la curva de demanda del mercado del pan, entonces va a ser las preferencias expresadas en la demanda individual del pan multiplicado por el número de personas que hay dentro del mercado. ¿Sí? Y si yo quiero hacer lo mismo con cereal, hago exactamente lo mismo. Entonces, para el caso de, por ejemplo, la demanda de pan, esto va a ser igual a las 15.000 unidades, a las 15.000 personas, multiplicado por la demanda individual del mercado, por la demanda individual, por cada una de las preferencias. Va a ser 0.4 multiplicado por el ingreso, dividido para 1.1 por precio de P. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Aquí qué hacemos? Hacemos una estimación, ¿verdad? De que el ingreso se mantiene el mismo, es decir, que para todas las personas, asumimos que las personas van a destinar exactamente el mismo valor todos los meses o todas las quincenas para poder consumir ese nivel de utilidad, o para tener ese nivel de utilidad. ¿Qué me estoy tratando de decir? De que al momento que nosotros calculemos demanda del mercado, asumimos que el único factor constante es el precio de ese bien. Los demás se mantienen exactamente como los valores iniciales, ¿sí? Entonces, aquí va a ser 15.000, multiplicado por 0.4. Esto va a ser por 0.4 igual a 6.000 dividido para 1.1, corresponde a 54,54, multiplicado por el ingreso, ¿verdad? Pero en este caso nosotros decimos de que el ingreso se mantiene constante, dividido para precio de P. ¿Por qué? Porque ya lo dividimos para 1.1. Entonces aquí va a ser multiplicado por 35, va a ser 190,909, ¿ok? ¿Ok? Punto 10 dividido para precio de P. Entonces esto correspondería a la demanda del mercado de pan. Entonces, la demanda del mercado va a ser todo este número de aquí dividido para el precio de P, o para el precio de ese mercado, ¿sí? Entonces, aquí ya estaríamos plenamente enfocados a hallar la curva de demanda. Entonces, esta sería la curva de demanda, ¿ok? Podemos hacer el mismo caso con respecto al caso del mercado de C, ¿sí? Pero aquí no nos importa tanto. ¿Por qué? Porque dentro del mercado, ¿verdad? Lo que me importa es mi empresa. O sea, yo no puedo generar un cambio, ¿ok? Dentro de los valores, como por ejemplo el precio del cereal, porque mi empresa se dedica a la producción de pan, ¿sí? Mi empresa puede generar un cambio en el precio de P, para que las personas empiecen a generar un mayor nivel de dependencia o un mayor nivel de preferencia hacia mi producto, ¿ok? Entonces, esto correspondería a teoría del consumidor, ¿sí? Se puede decir que esto es lo más relevante, porque normalmente ya las otras nosotros hemos calculado, ¿ok? Por ejemplo, para poder terminar con esto de teoría del consumidor, si me llegan a preguntar, por así decirlo, halle la demanda compensada del pan, si el precio en el mercado aumenta a $1.75. Ok, entonces, ¿qué me trata de decir la demanda compensada? Normalmente uno calcula perfecto. Para calcular el efecto total, efecto de sucesión y efecto renta, yo necesito la demanda marshalliana, ¿verdad? La demanda inicial,
la demanda final, ¿verdad? Cuando existe una variación en los precios, y una demanda compensada para que me ayude a diferenciar entre uno y uno, ¿sí? La demanda compensada lo que me trata de decir es, ¿cuál sería el nivel de consumo de las personas? ¿Cuál sería el nivel de consumo que deben destinar las personas para consumir y obtener el mismo nivel de utilidad que al comienzo? Porque recordemos, cada consumo, sea de pan o sea de cereal, me refleja un nivel de utilidad o un nivel de felicidad, ¿sí? La felicidad es como la satisfacción de las necesidades básicas, ¿ok? Entonces, para este caso de teoría del consumidor, la demanda compensada es cuánto yo debo destinar en mi ingreso y debo destinar al consumo del bien, por ejemplo, el bien, en este caso, nosotros decimos si el precio del pan aumenta. Entonces, ¿cuánto yo debo destinar de mi ingreso a consumir P para ser igualmente feliz o satisfacer mis necesidades, al igual que como acostumbraba a ser al comienzo, ¿verdad? Cuando no había una variación de precios. Repito, cuando hay una demanda compensada, lo que me trata de decir es que yo voy a calcular el ingreso necesario para que, sin importar cuál sea la variación de los precios, yo pueda tener la misma satisfacción de necesidades, ¿sí? O la misma satisfacción o tener el mismo nivel de utilidad que nos solía tener al comienzo, cuando no existía un cambio en los precios, ¿ok? Entonces, en esta variación, en la demanda compensada, cuando me dice demanda compensada o demanda externa, cualquiera de los dos puede ser válido, que cualquiera de los dos me puede decir, ¿cómo es que se calculaba? Primero calculo, eh, por ejemplo, aquí. Primero calculo allá el ingreso compensado, ¿sí? ¿Qué es este ingreso? El ingreso que yo necesito para consumir las mismas cantidades de antes, pero con los nuevos precios. Es decir, que sin importar qué precio yo tenga, con este ingreso va a ser suficiente como para poder seguir teniendo o seguir satisfaciendo mis necesidades, como solía ser anteriormente. ¿Ok? Entonces, esto va a ser 0.5 por la cantidad que yo había hallado entonces aquí va a ser el precio de X actual, pues el precio de X actual multiplicado por la demanda de X, ¿verdad? Por ejemplo, la original. Yo lo estoy poniendo de una forma muy, muy general. Más el precio de Y actual multiplicado por el Y inicial. Y esto me va a dar el ingreso compensado. Ok, entonces para ya el ingreso compensado, ¿sí? Aquí yo voy a necesitar los precios actuales con las cantidades iniciales, ¿verdad? Porque el consumo de X y Y me van a generar el mismo nivel de utilidad que aquí, que al comienzo. No me va a generar ninguna clase de diferencia entre satisfacción de necesidades. Entonces, lo que me trata de decir es que el ingreso compensado es el valor que yo necesito mínimo para poder satisfacer las necesidades actuales debido a un cambio en los precios, ¿verdad? Entonces, con eso, nosotros tenemos que va a ser el precio actual, $1.75 multiplicado por las cantidades iniciales. En este caso, ponemos el valor exacto, 8.485, más el precio actual de Y, que es exactamente el mismo que el original, 1.45 multiplicado por 15.3125, que corresponde a las unidades iniciales de Y. Este resultado va a ser igual al ingreso compensado, 1.75 multiplicado por 8.48. Va a ser 14.84 con 85 más 15.3125 por $1.45. Y acá va a ser $22.20. Por lo tanto, el ingreso o el resultado de todo este proceso de aquí va a ser igual a 14 más 22 serían 34, 36, 37
con 5. 0,5. ¿Ok? Entonces serían $37 que yo necesitaría para que, sin importar que haya aumentado el precio, yo poder seguir consumiendo 8.48 de pan y 15.31 y algo de cereal. Entonces, para ya la demanda compensada, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de pan compensada, para ya la demanda compensada del pan, porque el pan es el que varió, el precio del pan es el que varió, entonces va a ser la misma demanda marshalliana, que la misma demanda 0.4, multiplicado por el ingreso, pero en este caso va a ser el ingreso compensado, el que nosotros hallamos acá. Va a ser el ingreso compensado, dividido para 1.1 por, multiplicado por el precio del pan, pero no va a ser el original, va a ser el actual. Entonces va a ser 0.4 por 37.05 dividido para 1.1 por $1.75. Entonces, todo esto me trata a dar a conocer que, un ratito ya lo calculo, 0.4 por 37.05 da 14.82 dividido para 1.1 por $1.75. Esto me da $1.93. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 14.82 dividido para 1.93. 7.678. Entonces, la demanda compensada, ¿sí? La demanda del bien del pan, que corresponde a 7.67. Van a ser aproximadamente 7 panes, ¿okay? Que corresponde a la pérdida, o sea, debido al cambio en los precios, debido a que el precio aumentó 25 centavos, yo en promedio, durante toda la quincena voy a dejar de consumir un pan menos. Es decir, en vez de 8, ahora voy a llevar a consumir a 7. Y así. ¿Ok? Entonces, esto corresponde al cambio en las preferencias de los consumidores. ¿Cuál es el objetivo de todo esto de aquí? Que ustedes comprendan esto. De que el aumento en los precios genera una afectación en las cantidades demandadas de P. Por ejemplo, si ustedes fueran los gerentes de esta empresa productora de pan, ustedes obviamente no van a generar un aumento en los precios. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a generar un menor nivel, menor cantidad demandada, ¿sí? Y como hay una menor cantidad demandada, eso refleja en un menor nivel de producción, que estoy obligado a reducir mi nivel de producción y por ende voy a estar seriamente afectado con respecto a los beneficios económicos en la empresa, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver en la parte de aquí. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, con esta parte de aquí ya estaría igual. Creo que daríamos por terminado esta parte de teoría del consumidor, porque por así decirlo que era uno de los pocos temas que no habíamos tocado durante las ayudantes. ¿Ok? Entonces, el tema 2 dice lo siguiente. Ya hemos resuelto el tema 1, así que vamos con el tema 2. Imagine que usted es el dueño de una empresa que vende mermeladas, de un sabor que por el momento no es relevante. El departamento de producción le indica que la producción de la empresa está modelada de la siguiente forma. Q, que depende de M y T, ¿verdad? Igual a esa función de ahí. Donde M corresponde a la cantidad de horas que se usa la maquinaria necesaria para producir Q unidades de producción. Y T corresponde al número de horas que los trabajadores emplean para el mismo propósito. Si se conoce que el salario de las personas es de $2.80 la hora y que la depreciación de la maquinaria es de $3.50 cada hora que es usada, halle la función de costos que corresponde a la empresa en el corto plazo, sabiendo que la empresa solo tiene 200 máquinas para producir mermeladas.
Ok, dentro de la teoría teoría de la empresa, teoría de la firma, eh, debemos de tener que W es el salario por hora de las personas. W corresponde al salario de las personas por hora. Y B corresponde a la depreciación o amortización o el consumo, ¿verdad? Involucrado a la producción dentro de la maquinaria, ¿verdad? Cada hora. Por ejemplo, en estos $3.50 se considera la depreciación, se considera el consumo de energía, se considera el consumo de, por ejemplo, del agua, luz, cosas por el estilo, dependiendo de la máquina, ¿verdad? Para poder producir, ¿sí? Entonces, dentro de esos $3.50 están todos esos costos de ahí. Muy bien. Entonces, esta producción la modela el departamento de producción, obviamente, y eso no nos compete a nosotros, ¿sí? Eso no compete en lo absoluto a poder modelar esa función de producción. Lo que sí debemos tener considerado es poder hallar funciones de costos a corto plazo, hallar curva de oferta de la empresa y la comparación con las otras empresas en el sector, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí, ¿verdad? Me dice que hay la función de costos en el corto plazo. Nosotros habíamos dicho de que podíamos hallar la función de costos, ¿verdad? Tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, nosotros reemplazamos el nivel de capital o el nivel de maquinaria en este caso dentro de la función de producción, ¿verdad? Porque asumíamos que nuestra senda de expansión o la unión de todos los puntos óptimos para la empresa va a ser exactamente igual al nivel de capital, debido a que el nivel de capital no puede ser movido en el corto plazo. Yo no puedo comprar maquinaria al menos de aquí al día de mañana, por ejemplo. Tendría que realizar un cierto proceso que al menos se demoraría 1, 2 meses, 3 meses, por así decirlo, ¿ok? Y durante ese periodo yo solo contaría con 200 máquinas, ¿sí? Recordemos que el trabajo, o L, o en este caso T, ¿verdad? Corresponde al nivel de horas que una persona puede emplear, porque se consideraría como un factor variable en esta clase de casos, en la teoría de la firma. Se consideran los trabajadores o las horas que ellos emplean al momento de trabajar como un factor variable por el simple hecho de que yo puedo modelar, yo puedo decir a los trabajadores hasta qué horas se pueden estar quedando para trabajar o yo puedo despedir de la noche a la mañana a cierta cantidad de personas, como ocurrió durante la pandemia. Entonces yo puedo tener la capacidad y yo puedo modificar este valor de T, ¿verdad? De una manera muy rápida. Tanto que de la noche a la mañana yo pueda por así decirlo, despedir a todos, o pueda despedir a la mitad, o pueda despedir a una cierta cantidad de gente, ¿verdad? Con tal de disminuir o aumentar el factor productivo T, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, va a ser que la función de producción solo depende del trabajo, que en este caso nosotros le decimos T, ¿sí? Para este ejercicio. Entonces va a ser 2 multiplicado por 200 elevado a la 0.9 por t elevado a la 0.1. ¿Ok? Entonces, esto correspondería al corto plazo, ¿sí? Y esto sería igual a, un ratito, déjeme calcular, 200 elevado a la 0.9, va a ser 235.48, el resultado entre 200 a la 0.9 multiplicado por 2. Todo esto multiplicado por t a la 0.1. ¿Ok? Y esto es igual a la producción. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar los factores productivos óptimos. En este caso, P óptimo va a ser igual al despeje de toda esta función de aquí. De todo lo que veíamos aquí va a ser el despeje. Eso va a ser nuestro factor óptimo T en el corto plazo, ¿sí? Entonces va a ser Q sobre 235.48, 235.48, y todo esto tendríamos que elevarlo a 1 sobre 0.1,
que nosotros sabemos de que eso va a ser exactamente igual a 10. ¿Sí? Entonces va a ser Q elevado a la 10 sobre 235.48. Perfecto. Entonces, en esta parte de aquí, el factor óptimo de T va a ser este resultado de aquí. Y para el caso de la maquinaria, ¿cuál va a ser? Un constante igual a 200. Eso quiere decir de que este valor no va a cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, el factor óptimo de maquinaria va a ser siempre 200. Con toda esta información de aquí, ¿verdad? Nosotros reemplazamos en la recta isocostes, o reemplazamos en la recta de costos, que va a ser costo total. Nosotros sabemos que es, por ejemplo, en este caso es M y T, igual a el precio de M, ¿verdad? Multiplicado por M más el precio de T multiplicado por T. ¿Sí? Aquí es el precio de cada uno de los factores productivos multiplicado por el factor productivo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a el precio de la maquinaria, me está diciendo que es $3.50, multiplicado por la cantidad óptima de maquinaria, que en este caso va a ser siempre 200. Más el precio de T, que son $2.80 la hora, ¿sí? Multiplicado por T, que en este caso, ¿cuánto es? Es Q elevado a la 10, ¿sí? Déjenme eliminar esto de aquí. No, esto no. Esto de aquí. Entonces va a ser Q a la 10 dividido para 235 sobre 0.48 y todo esto le da a la 10 también. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a la función de costo total de la empresa en el corto plazo. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber de que una función de costos, pero depende de Q, es una función de costos en el corto o en el largo plazo? Normalmente, las funciones de costos en el corto plazo siempre tienen un factor numérico. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo transformo toda esta función de costo total, ¿verdad? Va a ser 280 multiplicado por Q a la 10 dividido para 235, 235.48, todo esto a la 10. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿verdad? Es el factor de aquí, la multiplicación de todo esto de aquí, más el factor de acá. Entonces, aquí va a ser $3.50 multiplicado por 200, esto da igual a 700. Entonces, esta es la función de costo total dentro, considerando que la variable de control sea la producción, con respecto a Q. ¿Sí? Entonces, para definir que una función de costo total es una función en el corto plazo, debe existir un factor numérico, es decir, un valor que esté una constante, es decir, la función más algo. Ese algo corresponde a los costos fijos, porque nosotros habíamos dicho de que los costos fijos se iban a mantener en el corto plazo. Esta parte de aquí va a corresponder al costo variable y esta parte de aquí va a corresponder al costo fijo. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí deberíamos tenerlo claro. Perfecto. Entonces, esta es la función de costos que corresponde a la empresa en el corto plazo. Ya la hallamos. El siguiente literal me dice, halla la curva de oferta de la empresa considerando el corto plazo. ¿Qué habíamos dicho? De que la curva de oferta iba a ser exactamente igual a la curva de costo marginal, ¿verdad? Partiendo del punto de cierre. Perfecto. El punto de cierre es el punto donde el costo por producir una unidad de producción en promedio es menor que el costo, es menor que el precio. Por ejemplo, ustedes tienen un negocio, vamos a poner un negocio de, ¿qué será? Ok, ustedes tienen una picantería, por así decirlo. Ustedes venden encebollado. Ustedes calculan los costos, Los costos fijos se considera el alquiler, por así el alquiler porque es un costo que no varía en el corto plazo. En el largo plazo puede variar debido al que la persona que les esté alquilando el negocio quiera cambiar la mensualidad del alquiler, por así decirlo. También parte de los costos está el agua, la luz,
que normalmente son muy cercanos a un costo fijo, porque siempre van a existir, ¿ok? No están plenamente relacionados con la producción. El costo variable puede ser la producción, puede ser los materiales que se usan, por ejemplo, la yuca, el pescado, eh, la hierbita, dependiendo del producto que ustedes vayan a hacer, para poder producir el encebollado. ¿Ok? Entonces, el punto de cierre lo que me trata de decir es lo siguiente. Yo calculo el costo variable. Yo calculo cuánto me cuesta producir un plato de encebollado. Para mí, buscando los proveedores y buscando todo el esquema, ¿verdad? Buscando las personas que me van a ofrecer los productos que voy a usar para poder producir el encebollado, veo y calculo de que, por ejemplo, podría dentro de una olla 200 platos, por así, cosas por el estilo, y estimo de que el costo que yo tengo que abarcar para producir un solo encebollado cuesta aproximadamente $1.25, por así decirlo. Entonces, en promedio me cuesta producir cada encebollado $1.25, ¿ok? El punto de cierre es donde el precio del mercado es exactamente igual al precio en ese costo variable mínimo. Por ejemplo, que justamente el precio del mercado sea $1.25. Obviamente ustedes dicen, me sale, ¿verdad? Me sale porque igual el costo por producir el cebollado es exactamente el mismo, pero no es rentable porque tengo que pagar alquiler, tengo que pagar eh, agua, luz, teléfono, por así decirlo, servicios básicos. Aparte tengo que pagar por la renta de las mesas donde se van a sentar las personas. Entonces no me sale beneficioso. A eso es lo que yo me refiero. Ese punto de cierre es el punto donde el precio del mercado es igual solo al costo de producir unas ciertas unidades de producción. ¿Sí? En este caso, un solo encebollado. ¿Ok? Pero no corresponde a toda la estructura de costos. Si ustedes ven más allá, obviamente yo voy a tener una pérdida porque voy a tener que pagar el alquiler y los encebollados que yo vendo no me dan la suficiente rentabilidad como para poder pagar los costos fijos. Entonces, este punto de cierre trata de representar ese lugar. ¿Y cómo calculamos eso de ahí? El punto de cierre se lo puede calcular de dos formas. Costo marginal igual al costo variable medio, ¿sí? Porque nosotros decíamos de que era el punto donde alcanzaba el costo variable medio, ¿sí? Estos dos puntos. Ya vamos a ver por qué es igual el costo marginal, ¿sí? ¿Ok? Y por otro lado está la derivada del costo variable medio, ¿verdad? Dividido para Q, con respecto a Q. Y todo esto igualado a cero. Esta parte de aquí, ¿verdad? Se está considerando de que yo voy a hallar el punto de cierre en un punto donde el costo variable medio se alcance en un punto mínimo. Es decir, que por ejemplo, que a mí me coste por lo menos mínimo, ¿verdad? $1.25 producir cada encebollado. Entonces, ese es el punto mínimo, ¿verdad? Para poder producir ese encebollado. A lo mejor si yo considero a otros proveedores, si yo considero otro nivel de capital, si yo considero, por ejemplo, irme a otro lugar, por ejemplo, de alquiler, ¿ok? Entonces cambiaré mi estructura de costos, por lo tanto mi costo variable cambiaría. Puede ser más, puede ser menos, ¿verdad? Pero el objetivo es buscar un lugar, buscar una estructura de costos que me llegue a generar el costo variable medio mínimo, ¿sí? Y en este punto aquí va a ser mi punto de partida, mi punto de cierre, ¿sí? De aquí va a partir la curva de oferta de la empresa. Porque si dice por lo menos, ya, el precio del mercado es de $1.50 y yo sé que por cada unidad de producción, por cada encebollado que yo produzco, cuesta $1.25, entonces yo podría decir que esos 25 centavos entre ambas diferencias corresponde a la utilidad o corresponde al ingreso que yo percibo, ¿verdad? Para poder abarcar los otros costos, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular de las dos formas. Ahora la pregunta es, ¿por qué el costo marginal está aquí? Porque dentro de la teoría de la firma, nosotros habíamos dicho de que el precio va a ser igual al costo marginal.
ya había puesto esta demostración anteriormente, ¿ok? En las ayudantías anteriores, así que recomendaría que las revisaran. Pero esto parte de la optimización de beneficios. Es decir, de que en este punto de aquí, ¿ok? Yo voy a optimizar la mayor cantidad de beneficios posible. Es decir, yo voy a tener la mayor cantidad de beneficios posible cuando el precio del mercado sea igual al costo marginal. ¿Sí? Por eso es que yo coloco el costo marginal. Y les estaba contando sobre el precio. ¿Qué pasa cuando el precio del mercado está justamente igual al costo de producción en promedio de una unidad de encebollado? Entonces, ese precio de mercado, ¿verdad? A veces no nos los dan, pero nosotros lo podemos calcular a través del costo marginal. Por eso es que nosotros usamos el costo marginal aquí. Porque ese costo marginal nos trata de representar el precio del mercado. ¿Ok? Entonces, el punto de cierre en este punto de aquí va a ser el costo marginal, que aquí es la derivada de esta función de aquí, la derivada de esta función de aquí con respecto a Q, ¿ok? Solo queda esta parte de aquí que es 10 multiplicado por 2.80 multiplicado por Q elevado a la 9, porque es 10 menos 1, dividido para 235.48 elevado a la 10. ¿Sí? Entonces, este es el costo marginal. Luego, nosotros calculamos el costo variable medio. ¿Cuál es el costo variable medio? El costo variable medio es igual al costo variable dividido para Q. Dividido para Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? De que en el corto plazo, esta parte de aquí era el costo variable y la única sección donde estaba el número era el costo fijo. ¿Ok? Entonces vamos a coger esta sección de aquí y la dividimos para Q. Del momento que la dividimos para Q, ¿cuánto va a salir? A 2.80 por Q elevado a la 9 dividido para 235.48 elevado a la 10. ¿Sí? Esto es, porque lo estamos dividiendo para Q. ¿Sí? Entonces, la igualdad entre ambos me va a dar como resultado lo siguiente. Me va a dar 10 por 2.80 es 28, Q elevado a la 9, dividido para todo el factor de allá, para todo el factor de abajo. Vamos a copiarlo, me dio pereza. Entonces, todo esto de aquí, perfecto. Va a ser eso de ahí, igualado al costo variable medio. Eso es lo que me decía la teoría en el punto de cierre. Entonces, esto va a ser dividido para esto de acá. Perfecto. Ya tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillamente restamos. Es decir, llevamos todo a un solo punto. Va a ser esto menos lo de acá. Y el momento en que restamos, ¿verdad? Esto tiene que darme igual a 0 para que ambos sean iguales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo está el mismo factor, el mismo denominador. Así que la resta va a ser en realidad una resta de números homogéneos, una fracción homogénea. Esto va a ser igual a 28Q a la 9 menos 2.8Q elevado a la 9. Y todo esto, ¿verdad? Está en el numerador. Y todo esto va a estar dividido para 235. Pues. Va a ser igual a 235.48 elevado a la 10. Y esto igual a 0. Llevamos todo este factor de aquí a multiplicar al 0. Queda 28Q a la 9 menos 2.8 Q a la 9, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, un número Q, que multiplicado entre ambos, o sea, que me dé que la multiplicación, nosotros podemos restar aquí, ¿sí? Pero ya vamos a ver qué es lo que le estaba diciendo. 28 menos 2.8 va a ser 25.2, ¿ok? Q elevado a la 9, y todo esto igual a 0. ¿Qué número debe tener Q para que el resultado entre 25.2 multiplicado por Q a la 9 me dé igual a 0? Pues, apelando a la lógica, obviamente va a decir que Q va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces ya tenemos el resultado del Q,
¿Qué hacemos con este resultado de aquí? Para hallar el punto de cierre en específico, lo reemplazamos en la función de costo marginal. En la función de costo marginal vamos a tener 28 multiplicado por 0 elevado a la 9 dividido para 235.48. Y ustedes se dan cuenta de que todo esto, ¿verdad? Si el 0 está arriba, todo esto es igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra curva de oferta? Si sabemos que el punto de cierre es Q igual a 0 y costo marginal igual a 0. Entonces, para que ustedes tengan la idea, déjenme buscar. Ok, perfecto. Entonces, aquí vamos a poner precio igual a ¿qué? ¿Por qué precio? Porque aquí nosotros vamos a colocar la curva de costo marginal y apelando a la demostración de precio igual al costo marginal, vamos a hallar la curva de oferta. Es decir, precio igual a lo que yo encontré en el costo marginal. Es decir, reemplazo todo esto de aquí en la parte del costo marginal para que me halle este resultado de acá. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser igual a 28 Q elevado a la 9 dividido para 235.48 elevado a la 10 cuando el costo marginal es igual, bueno, es mayor a 0, ¿sí? Porque cuando es mayor a 0, la empresa sí va a producir y la empresa no va a producir cuando el costo marginal es igual a 0, es decir, en el punto de cierre. Entonces acá coloco las coordenadas que corresponden al punto de cierre, ¿sí? Es por eso que yo coloco esta función en forma de una función por tramos, ¿sí? Normalmente en los ejercicios y en los libros ustedes van a colocar, y de ser el caso, ustedes es recomendable que lo pongan, de que reemplacen costo marginal igual al precio. ¿Por qué? Por la demostración que tenemos acá, ¿sí? Ya hemos hecho esa demostración en otras ayudantías, si más no me acuerdo, creo que fue la del lunes o fue la del día viernes, pero hicimos esta demostración, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí va a ser el resultado de la curva de oferta. Perfecto, ya la encontramos. Esta es la curva de oferta que corresponde a la empresa en el corto plazo. Me dice que si se conoce que el precio que normalmente aceptan los consumidores en el mercado de mermeladas es de $10, ¿cuántas mermeladas va a producir su empresa? Entonces, las mermeladas, nosotros hacemos la igualdad. El precio, ¿verdad? Es mayor al resultado que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Como aquí el precio es de $10 y como es mayor a 0, entramos en esta sección de aquí. ¿Qué pasa si me hubiera dicho que el precio de las mermeladas es de $0? Como el precio de las mermeladas es de $0, ¿ok? Entonces entro en la sección de acá. Digo que la producción va a ser 0. Pero por otro lado, ¿verdad? Como no ocurre eso, vamos a usar la parte de arriba. Entonces va a ser los $10 igual a la función que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a despejar Q. En este caso va a ser $10 multiplicado por 235.48 elevado a la 10 dividido para 28 y todo esto, todo este resultado de aquí, ¿ok? Lo elevamos a un noveno, porque estamos despejando Q y esto es igual a Q, ¿ok? Por lo tanto, la producción va a ser igual a, denme un ratito, entonces 235.8 elevado a la 10, ¿ok? Dividido para 28, multiplicado por 10. Uy, es muy grande el número, que va a estar bueno. Denme un ratito, déjenme buscar la calculadora.
Ok, puse todos los valores dentro de la ecuación en la calculadora y me dio un resultado de que la producción, ¿verdad? Va a ser igual a 385.32 unidades. ¿Sí? Entonces la empresa va a producir 385.32 mermeladas a este nivel de precio. ¿Sí? El último literal me dice, el jefe del departamento de marketing dice que se puede hacer una promoción de pague 2, lleve 3 para las mermeladas. Pero le pregunto a usted si es factible que el precio mínimo de la promoción deba ser al menos de $19. Confirme si ese precio es rentable o si necesita modificar el precio. Y si es así, ¿cuál sería? En esta parte de aquí es algo muy interesante porque ya es la aplicación que ustedes van a ver en gestión de marketing, de ver la rentabilidad de las promociones o de las estrategias de marketing que se vayan a realizar en la empresa. Así que vamos a ver. Me dice, pague 2, lleve 3. Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar algo. De que normalmente el precio promedio en esta clase de promociones, si yo llego a distribuir el precio a cada una de las unidades, va a ser el precio promedio. ¿A qué me trato de referir con esto? De que primero yo debo calcular, ¿verdad? El precio que se distribuye de manera equitativa para cada una de las cantidades. Es decir, el precio de $2, ¿sí? No, el precio de las 2 unidades, que en este caso son los $19, los tengo que distribuir para las 3 unidades que se va a llevar el consumidor. ¿Qué trato de referir con esto? De que las personas, ¿verdad? En teoría, es como si nosotros estuviéramos diciendo de que cada consumidor va a llevarse 19/3 a cada mermelada. No es a $10 como solía ser, sino es que va a ser a $19/3 cada mermelada. Entonces vamos a calcular eso de ahí. 19. Ok, $6.33. Estos $6.33 es el resultado de $19 dividido por las 3 unidades. Esto trata de decir que si yo distribuyo de manera equitativa a cada mermelada el precio que yo recibo, es como si yo estuviera cobrando por cada mermelada $6.33 cada una. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si este precio es rentable para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ver rentabilidad? Normalmente habíamos dicho de que la función de beneficios, dado un nivel de producción, es igual al ingreso total, ¿verdad? Que depende de Q, menos el costo total, que depende de Q. ¿Sí? Entonces, en esta clase de estrategias, como las estrategias de marketing, nosotros debemos de saber que el ingreso medio tiene que ser mayor al costo medio. ¿Por qué? Porque este costo medio es el que va a suplir mi estructura de costos, ¿sí? Es el que suple la estructura de costos, tanto los costos fijos como los costos variables, ¿sí? Entonces, en esta clase de casos, nosotros tenemos que hallar un ingreso promedio o un ingreso medio que abarque esa estructura de costos sin importar cuál sea la promoción, ¿sí? Entonces, aquí va a ser, nosotros calculamos que era el ingreso total, ¿verdad? Dividido para Q. Ese es el ingreso medio, porque es el ingreso total dividido para Q. Y eso tiene que ser mayor al costo total, ¿verdad? Dividido para Q, porque ese es el costo medio, ¿sí? Hasta ahí no hay ninguna duda. No. Muy bien. Entonces, continuamos. Ok. Entonces, en esta parte de aquí, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que el ingreso total por las 3 unidades iba a ser
de $19, ¿sí? $19 dividido para las 3 unidades, para Q. Entonces va a ser el costo total que implica de producir las 3 unidades, que en este caso es la función de costos, ¿ok? La función de costos total, ¿dónde estás? Acá estás. ¿Ok? Entonces va a ser esta función de costo total, ¿sí? ¿Ok? Entonces va a ser esa función de costo total reemplazando en Q igual a 3. Pero obviamente la dividimos para Q, ¿sí? 2.8 por Q elevado a la 10 sobre 235.48 elevado a la 10. Déjenme. Pues, ok. Más 700, ¿verdad? Porque todo esto es la estructura de costo total, lo dividimos para Q, ¿sí? Para hallar el costo medio. Entonces, nosotros habíamos dicho de que 19 dividido para 3 era igual a 6.33. Ese 6.33 tiene que ser mayor a 2.8 por Q elevado a la 10, ¿sí? Dividido para 235.48 elevado a la 10, ¿verdad? Más 700. Uy, no. Aquí es a la 9. La 9, ¿verdad? Todo esto de acá, ok, 700 dividido para acá. Ok, muy bien. ¿A qué es lo que me refiero con todo esto de aquí? De que esta parte de aquí, ¿verdad? Es 700 dividido para Q, y todo este, el costo variable, es todo el costo variable dividido para Q. Por eso es que sale este resultado de acá. Entonces, con esto de aquí, nosotros podemos, ok, multiplicar 6.33Q mayor a 2.8Q elevado a la 10 sobre 235 y algo, si todo este factor, ¿sí? Más 700. Entonces, ok. Paso este de aquí a multiplicar a todos los lados, ¿ok? Va a ser 235.48 elevado a la 10 por 6.33 multiplicado por Q. Tiene que ser mayor a 2.8 por Q elevado a la 10 más 700 multiplicado por 35.48 elevado a la 10. ¿Okay? Entonces, en esta parte de aquí, nosotros hacemos la multiplicación. Si ustedes se están dando cuenta, aquí está 235, 235, ¿verdad? 2.8, sí, creo que lo multiplico por 2. ¿Ok? 6.33 dividido para 2.8, me sale 2.2. Entonces, tendríamos como un resultado aquí como algo muy similar a una ecuación polinomial, lo cual nosotros podemos, para no complicarnos la vida, hacer extrapolación. O podemos calcular la derivada, que aquí la derivada obviamente iba a salir precio igual al costo marginal, al costo, es decir, derivamos la función de costo medio, ¿verdad? Y le igualábamos al precio. Entonces, otra forma para también calcularlo era el precio igual a la derivada, pues, a la derivada del costo medio dividido con respecto a Q. Esto era forma para también poder hallar el precio mínimo. En este caso, ¿verdad? Aquí había salido que sí, este precio sí sería conveniente para poder modificar el precio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda. No, sí.